Muy bien, la semana pasada y la antipasada comenzamos una serie titulada Vayan, donde hemos estado hablando bajo el verso que quizás hemos conocido como la Gran Comisión, donde Jesús nos invita y nos dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y hemos estado hablando específicamente de cómo eso es una invitación a darle forma al mundo. ¿Y quién está llamado a darle forma al mundo más que un padre? Que es la persona que quizás más forma le da a nuestro mundo, especialmente dentro de la familia. La figura del padre, igual que la figura de la madre, es bien central y bien importante. Pero ustedes han escuchado el refrán que dice que ningún padre es perfecto. Yo pensé que todos habían escuchado ese refrán. Es un dicho, ¿cierto? Que dice que ningún padre es perfecto. Y yo creo que existe un padre perfecto. Definitivamente mi padre no fue perfecto, sin embargo es la persona que más influencia y más dirección definitivamente le ha dado a mi vida aquí en la tierra. Y me enseñó cosas tan sencillas como correr bicicleta, me enseñó cosas tan sencillas como jugar baloncesto y perderme detrás de la bola de baloncesto porque no tenía la suficiente estatura ni tan siquiera para llegar al canasto. Nunca se quitó conmigo. Sin embargo, no solo esas lecciones, mi padre me dio lecciones profundas en el corazón acerca del perdón, acerca de la gracia. Pero la lección más grande que mi padre me ha dado no me la dio hablando. Me la dio en el momento en que tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo. Mi abuelo no fue que fuera un hombre malo, porque no lo era, y a mí me trató con muchísimo cariño. Sin embargo, yo esperaba que cuando yo conociera a mi abuelo fuera con mi padre como mi padre era conmigo. Yo esperaba que mi abuelo lo tratara con mucho cariño, con mucha afección, y con todo lo que yo veía de mi padre hacia mí. Sin embargo, aunque mi abuelo, vuelvo a decir, no era un mal hombre, en paz descanse, no era como mi padre era conmigo. Y fue desde ese entonces que tuve que aprender que aunque mi padre no tuvo un padre que lo tratara de esa manera, él me trataba a mí de esa manera y me hizo pensar qué hizo la diferencia en la vida de mi padre. Porque muchas de las excusas que tenemos en la paternidad de hoy en día es que yo no soy un buen padre porque yo no tuve un buen padre. Sin embargo, mi padre, aprendí que conoció el Padre perfecto. Y el Padre perfecto es nuestro Padre celestial. Y a través de una relación con Él, mi Padre fue para mí el mejor de los padres. Y en esta noche, en esta tarde todavía, nosotros hoy tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje de parte de nuestro pastor consejero, mi padre David. Pasa por aquí, por favor, te vamos a recibir con mucho apoyo. Muchas gracias, bendiciones a todos. Antes que nada quisiera darle también mi reconocimiento a todo padre aquí, los padres de la casa y los que están visitándonos. Bienvenido a uno de los trabajos más difíciles, pero de más influencia en todo el mundo. Uno de los trabajos más antiguos, el ser padre. Yo soy padre orgulloso de 3 hijos, por la gracia de Dios. El mayor Jonathan, luego Mirelis y Joel. Y queremos decirle a ellos que para nosotros es un privilegio ser padre de ellos. Y lo decimos de todo corazón. Dios nos ha bendecido con ustedes y nos ha dado tantas bendiciones y tantas experiencias, ¿verdad? Tantas anécdotas que si fuéramos a contarlas sería sin fin, y la hemos disfrutado todo minuto. Si tiene padre, aprovéchelo, bendígalo. El mío se fue el año pasado, tuve que viajar en su convalecencia, tuve que viajar 2 veces
Doy gracias a Dios que lo vi antes de morir y fui para llevar a cabo la ceremonia de mi propio padre, que fue una cosa un poquito difícil allá en Florida. Y ahí estaban mis hermanos y hermanas y estábamos ahí en medio de un dilema porque había sentimientos mezclados. Pero tuvimos la gracia de poder presentarle el plan de salvación antes de que muriera. Y él recibió a Cristo en su corazón. Mi hermana mayor hizo un tremendo trabajo ahí también con él, que lo cuidaba. Él estaba en un home, pero ella estaba pendiente a ellos. Y yo estoy seguro que algún día yo lo veré en el cielo. Y vamos a volver a encontrarnos. Bueno, nos dimos a la tarea, gracias a la directora de Marasur Kids, con la directora Fabiola, nos dimos a la tarea de indagar acerca de los padres a través de los hijos. Y le pedimos a algunos niños de Marasur Kids que nos expresaran cómo conocen a su padre, pero en dibujo, ¿ve? Y tenemos algunos resultados que quisiéramos compartir con ustedes esta noche, porque nada revela más lo que hay en el corazón de un niño que su dibujo. Y en este caso vamos a empezar para ver si podemos ver aquí el primer caso que tenemos del papá Jonathan. Esto es de Daniel, su hijo, y ahí está su pastor, mire para allá, papá en parque de pelota. Me llama la atención que Daniel incluyó el bate, el guante y la bola, y le puso vestido de preso, pero eso no tiene que ver, nada. El hombre está contento con conocer no al gran predicador de Marasur. Él lo que quiere es jugar y que papá esté conmigo. Mire para allá, revela el corazón de Daniel. Me gusta la gorrita de lado. Yo nunca he visto a Jonathan con una gorrita así de lado, pero esperamos que algún día lo veamos. Esa es la apreciación de los hijos. Trátelo para que usted vea. El segundo caso es de Carlos para papá Joel. Mire este segundo caso aquí. Note que siempre los hijos dibujan a los padres con una sonrisa, ¿ve? Y algo cautivó a Carlos, el hijo, porque el papá está en un equipo de pelota y él está aquí, el papá está aquí, y ahí está Joel, tremendo pitcher, me dicen que es, allá en Ay Bonito. Y mira cómo tu hijo se reveló a sí mismo. Tiene el guante en una mano. Me gusta el vestido rojo que te puso. El pelito del agua, así. Mira, qué bonito. Qué bonito. Yo creo que lo dibujó bastante claro ahí. Bastante claro. Entonces nos dimos a la tarea de ver cómo Ian ve a su papá. O Ian, ¿verdad? Mira aquí, Héctor, sí, papá en la entrada de veteranos. Qué lindo, ¿ah? Y mire la parte oscura que le puso aquí, ¿verdad? Qué curioso, y arriba también. Le puso una tapita ahí oscura. Pero mire qué tremendo que el uniforme verde, eso es muy cierto. Parece que él le ha visto cuando su papá va a la entrada de veteranos y ese hijo tiene conciencia de que su papá enfermero está haciendo una gran labor. Qué curioso, ¿verdad? Entonces pasamos a Dani, su hijo Derek. Derek dibujó esto de su papá. Me gusta el pose de Dani. Es un pose fuerte, y el gorrito de lado también, pero con una sonrisa. Ahí está papá en el parque, casa y gorra. El mundo de ese hijo es el parque, la casa y la gorra. ¿Sí? Qué tremendo. Esto revela el corazón de estos muchachos. Y también tenemos otro hijo de Dani que se llama Dylan. Y Dylan sabe que su papá es un hombre que va a la iglesia. Mire, papá para la iglesia. Me gustan los arbolitos verdes que puso, excepto las dos antenitas arriba. Yo no sé si son árboles o son antenas. ¿Ve? Pero el hombre está conectado con Dios. Los hijos revelan
lo que aprecian de sus padres a través de los dibujos. Dicen los psicólogos que eso es muy importante, analizar los dibujos de los hijos en tiempos de crisis, en tiempos de trauma, porque revelan lo que ellos están apreciando. Pero llegó Caleb y él nos va a hablar de su papá. Mire para allá, mire para allá. Papá haciendo ejercicios. Este hijo conoce de las metas del papá. Tus hijos conocen de tus metas, aunque tú no lo creas. Y él aprecia que su papá aparentemente lo vio al aire libre alguna vez, alzando pesas, y se parece bastante a Eliezer. ¿Qué ustedes creen? ¿Se parece a Eliezer? Me encanta el pelo que le puso a Eliezer, eso está tremendo. Y esas pesas, ¿eh? Lo que revela a los niños, lo que revela a los niños. Y otra vez volvemos a Héctor y su hija, Alaya, ¿qué se llama? Alaya. Mire para acá como esta hija puso a su papá. Papá en casa. Eso es lo que me gusta a mí, que papá está en casa. Y está relax porque le puso 3 puntitos. Y eso quiere decir que lo puso sin camisa. El hombre está relax. Y eso le da seguridad a ella, que su papá está ahí. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Yo lamento no tener más dibujos. Y si hay padres aquí que están y vieron su dibujo, yo se lo puedo dar, ¿sabe? A algunos le hice notas mías, así que a eso no se lo puedo dar. Pero sería interesante ver cómo todos sus hijos de Mar Azul Kids aprecian a sus padres. Haga el experimento alguna vez en su casa. Deme un aplauso a estos padres y estos hijos. Pídale a su hijo que lo dibuje alguna vez para que usted vea lo que va a revelar en su vida. Quiero compartir una historia interesante del Antiguo Testamento con los padres que están aquí presentes. Déjenme ver las manos otra vez de los padres que están presentes. Wow, les felicitamos. Y los que están aquí que no son padres también les felicitamos. Esta historia nos dice que el rey David, antes de ser el rey, antes de ser coronado rey, tenía un grupo élite militar que se le aliaron, se le fueron aliando durante su tiempo de guerrero. Y eran llamados los valientes de David. David tenía un grupo de élite militar que eran conocidos como los valientes de David. En total, la Biblia especifica que eran 37 de miles y miles de guerreros que se aliaron con David. Eran 37 los únicos llamados los valientes. Eran héroes valerosos, eran como los Navy SEALs de David. Era como, así decirlo, como los Special Forces, las fuerzas especiales que tenía David. Alguien dijo que eran como los Avengers, que estaban con David para los casos difíciles. Algunas características de estos valientes de David están establecidas en las Escrituras. Yo voy a pasarlas rapidito por algunas características que tenían estos valientes de David. En Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 2, dice la palabra que estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Es decir, eran ambidiestros. Con la izquierda tiraban honda o con la derecha honda y las saetas en cualquier mano. Eran muy diestros. La Biblia dice también en Primera de Crónicas 12:8, eran hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones. Me imagino que estaba forrado de barba, pero el aspecto de ellos era fearless, que no le temían a nada ni a nadie. Eran como con rostro de leones y eran ligeros como las gacelas sobre la montaña. Uno de los animales más rápidos en el reino animal es la gacela. Y esta gente estaban con David y tenían esas cualidades especiales. También en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, nos dicen que eran entendidos
en los tiempos. Eran hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Eran hombres que tenían discernimiento de los tiempos. Y mire qué importante es vivir con discernimiento de los tiempos que vivimos. Estos hombres sabían las soluciones a los problemas sociales o políticos de Israel y por eso se aliaron con David y creyeron que Dios le había llamado a ser rey. Y ellos estaban claros en su mente porque eran hombres que discernían los tiempos. En Primera de Crónicas 12:33 también nos dice que estaban dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Estaban decididos con valentía, sabían lo que era digno de su lucha. Entre estos valientes de David que hacían proezas, la Biblia nos relata una o dos proezas de ellos. En una ocasión, uno de estos valientes mató, dice la Biblia, a 800 enemigos y lo hizo solo con su espada. Y apretó tanto la espada en esa lucha intensa con esos enemigos que eran los filisteos, que dice que al final de la jornada, que no se sabe cuánto duró, su mano se quedó pegada a la espada. Y me imagino que luego la pudieron zafar y quitar, pero era tanta la presión que tenía este valiente que nunca soltó su espada, que su mano y sus músculos quedaron trincos con la espada. Era uno de los valientes de David. En otra ocasión, David, en medio de la guerra, tomó un descanso y expresó un deseo. Es que como que se recostó contra una roca y expresó un deseo. Y el deseo decía: oh, ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén? Había un pozo en Belén, en Jerusalén, que brotaba una agua especial, dulce. Era una agua fría, refrescante. David había bebido en muchas ocasiones de ella, pero ahora como estaba en huida, huyendo de Saúl, y Belén estaba en manos enemigas, él expresó un deseo. Y habían 3 de los valientes guerreros que oyeron el deseo de David. Nuestro jefe, nuestro capitán quiere agua del pozo de Belén. Vamos a buscarla. Y se pusieron de acuerdo 3 de ellos y fueron behind enemy lines. Se fueron detrás de las líneas del enemigo. No, la Biblia no relata cuántas luchas tuvieron, cuántos problemas tuvieron, pero llegaron al pozo de Belén y sacaron el agua. Y yo me imagino que metieron el agua en cuero de animal, fresca, frita. Y otra vez pasaron las líneas enemigas y trajeron esa agua a David. Y David, cuando vio ese interés y esa lealtad y esa valentía de estos 3 guerreros, decidió vertir el agua en el piso. No se la tomó. Dijo: dedico esta agua a Dios por lo que ustedes han hecho por mí. Valientes de David. Sin embargo, hay uno que nos llama la atención esta noche y yo quisiera dedicarle esto a los padres. Dice en 2 de Samuel, capítulo 23, versos 11 y 12. Yo voy a dejar que Ivonne pase por aquí y lea estos versos para compartir con ustedes. Míralo ahí. Tú no me avisaste. Después de fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. 2 de Samuel, capítulo 23, versos 11 y 12. Gracias, señora. Sí, usted puede ir. Ahorita te llamo. Este me llama la atención, Sama. No es Osama, ese es otro. Ustedes saben de ese. Sama era uno de los valientes. Y mira lo que este hombre hace. Había un pequeño terrenito. Quizás de algunos metros, no llegaba al acre, a la cuerda.
y el pueblo había huido delante del enemigo filisteos. Entonces él decide, este guerrero, este hombre con rostro de león, fiero, decide pararse en medio de aquel terreno pequeño. Lo defendió y mató a los filisteos, y Dios dio una gran victoria. Me pregunto yo, la Biblia implica aquí que eran muchos filisteos que estaban viniendo por ese pequeño terreno. ¿Qué motivó a Sama? ¿Qué le motivó a hacer lo que él hizo? ¿Por qué lo hizo? Algo significativo vio él en aquel pequeño terreno. Alguien pudiera decir, ¿pero qué tenía el terreno? Un terreno lleno de lentejas, que son un tipo de habichuela. No había oro allí, no había tesoro escondido, no había tan siquiera melones, aguacate, yuca, yautía, papa. Lentejas, algo insignificativo si uno lo mira así de momento, pero vamos a pensar un poquito lo que quizás él vio, aunque la Biblia no especifica qué él dice y por qué lo hizo. Yo me imagino que él vio valor agrícola en ese terreno, lentejas, mucho hierro, muchos platos de comida para su gente, para los niños, y al él contemplar eso, le dio el deseo de defender esa cosecha. También quizás tuvo valor sentimental para él. Quizás ese terreno pequeño era de algún familiar de Sama o de alguien que él conocía en el pueblo, y él vio la amenaza del enemigo y decidió pararse en medio del pequeño terreno. Él no necesitaba cámara para que la gente dijera, este terreno es grande, miren lo que yo voy a hacer. No le importó el tamaño y se paró en el terreno pequeño. Otra de las cosas que yo me imagino que lo motivó fue la indignación por la injusticia que se iba a cometer. Porque eso era bullying, que iban a venir los filisteos a pisotear y a coger una cosecha que ellos no sembraron, una propiedad que no era de ellos. Así que él valoró el sacrificio y el trabajo de los que sembraron con dedicación ese terreno. Él se imaginó la lucha que tuvieron esa gente para sembrar esas lentejas. ¿Cuántos han comido lentejas aquí? ¿Alguien ha comido lentejas? ¿Verdad que se comen sopa y tiene mucho hierro? Así que quizás esas cosas lo motivaron. Pues mire, ese hombre quedó en la historia y dejó su legado, porque la historia se regó que uno de los valientes de David defendió un pequeño terreno de algunos metros y Dios le dio una gran victoria. No se nos dice cuánto mató del enemigo, pero eran muchos filisteos. Yo quiero representar, si ustedes me permiten, lo que hizo Sama con la labor de un padre. Yo quiero aplicarlo a la labor de un padre. Dios nos está diciendo a nosotros, a los padres, vayan a su campo de lentejas. Su campo de lentejas es su familia, son los hijos, es la esposa, son los hechos de la familia que se están desarrollando. Ese campo de lentejas que alguien puede pensar es insignificativo. Yo estoy casado, pero no le doy mucha importancia a mi relación, a mis hijos. Yo creo que Dios está en estos días buscando una nueva generación de padres que vayan y se paren en su pequeño terreno de lentejas y estén dispuestos a protegerlo, a defenderlo, a cultivarlo. Y mire qué importante es el rol del padre en esta sociedad, la influencia del padre, lo que dijo Jonathan al principio. Cómo nosotros podemos influir para dar forma y comenzar por casa. Para cambiar el mundo hay que empezar por casa. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente pensando en salvar el mundo y su casa está hecho pedazos. Pierden su propio hogar. Hay unos datos y estadísticas importantes que nos mueven a pensar así como estamos representando a Sama. 1/3 parte de los hijos en Estados Unidos
no viven con un padre. Oiga esto. Esto equivale a 15 millones de hijos sin un padre en casa, un por ciento bastante alto, y dice que ha subido más. 70% de los hombres en las prisiones de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Hawái, crecieron sin un padre, no tuvieron la influencia importantísima que se tiene cuando se tiene un padre, esa influencia positiva. Sí tuvieron la influencia de la mamá, pero faltó la influencia del papá, y se tiraron a la criminalidad, y están en nuestras prisiones. No beneficiaron de una relación auténtica, de la figura varonil en su casa, no tuvieron ese beneficio. Crecen con coraje y tristeza al no disfrutar de un padre. ¿Y cuántos problemas hay en nuestra sociedad? Porque el padre está ausente, padres ausentes. Y es más, puede haber padres presentes, pero que son ausentes a la misma vez. Psicológicamente, emocionalmente, de empatía, no tiene nada con su familia, con sus hijos. Solamente viven para proveer dinero. Dios bendiga a los padres, y están aquí esta noche, yo lo sé, que defienden su campo de lentejas. Lo defienden de los enemigos de la familia. ¿Y cuántos enemigos de la familia podemos nosotros detallar? ¿Cuántos? Por cada esquina de este terreno de lentejas recibimos presiones los padres. Los padres reciben presión económica. ¿Cómo supliré a mis hijos? Y eso es una preocupación todos los días. ¿Cómo supliré a mi familia, a mi esposa? ¿Cómo tendremos las cosas que necesitamos? Y esa presión económica a veces se convierte en un enemigo que quiere abrogar y quiere ahogar a los padres. La tentación sexual es una realidad para padres también. No estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de padres casados con hijos. Y la tentación sexual también entra por el campo de lentejas y quiere hacernos creer que la hierba está más verde al otro lado de la verja. Y eso es un mito, es una falsedad. Y nosotros como hombres necesitamos, y como padres, defender esa parte en nuestro terreno de lentejas. La falta de valores, vivir sin son ni ton, todo está bien, no hay nada malo, no hay nada blanco ni negro, es gris. La falta de valores está llevando a cuántos hogares a la destrucción. El materialismo, por eso de pensar que yo solo proveo las cosas y las cosas harán nuestra familia feliz. Las cosas no hacen a la familia feliz. Las cosas son necesarias para el desarrollo y las necesitamos. Pero más que cosas necesitamos actitudes, necesitamos tiempo de calidad, comunicación, sinceridad, abrazos. ¿Cuántos dicen amén? Reconciliación, palabras de perdón, porque todos cometemos errores. No hay padres perfectos, no hay madres perfectas y no hay hijos perfectos. Es una escena de imperfección. Pero en este momento de la historia, nuestro terreno de lentejas puede ser defendido. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Dios está buscando una nueva generación de padres que digan, yo me paro en el medio del terreno y yo voy a defender a los míos y voy a defender a mi familia y voy a derrotar el enemigo en este mismo terreno. Dios nos está diciendo, vayan y párense en medio de su terreno de lentejas y proclamen como aquel antiguo valiente también llamado Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque la sociedad esté en decadencia, aunque haya depravación, porque esa es la palabra, depravación, todavía está en el léxico. Hay depravación en nuestro mundo, de valores, de moralidad.
Y no es que seamos moralistas, es que se ve el daño que está causando. Necesitamos gente, especialmente padres, que sean valientes como los valientes de David. Que no importa lo significativo o insignificativo que crea que es su familia, que sepa, ese es el campo de lenteja que Dios te dio. Y tú debes defenderlo y pararte en el medio y librar tu batalla y tu lucha por tu familia. A los padres aquí presentes les tengo que decir que yo traje esto bien corto por el médico que me dijo, el cardiólogo me dijo que no me apasionara mucho. Me apasiono mucho. Solamente llevo 3 meses de operado de corazón abierto. 2 meses. ¿Qué yo hago aquí parado? Si me coge el cardiólogo me baja. Sí, porque luego de estas operaciones la función pulmonar sufre y hay que recuperarla. Por eso ustedes ven que llamé a Ivonne, etcétera, etcétera. Y ahora mismo estoy un poquito lento porque no quiero apasionarme mucho. Estos temas me apasionan a mí. Yo no soy así, yo soy de otra forma, pero yo quiero conllevarle el mensaje de lo que hizo Sama. Sama hizo algo importante y tú y yo podemos hacer lo mismo, porque Dios nos está enviando y nos dice: vayan a proteger su campo de lentejas. No mire el otro campo de lentejas de otra persona, mira el tuyo. Salva a tus hijos, salva tu relación. Hay alguna persona que pueden pensar: bueno, ya mi campo de lentejas tiene problemas. Ya tengo problemas en mi campo de lentejas. Pero tú puedes recuperar, tú puedes levantarte otra vez. Dios puede entrar contigo a ese campo de lentejas y darte total victoria en tu relación con tus hijos y levantar el matrimonio y bendecir tu sociedad y bendecir tu comunidad, porque te atreviste a pararte en tu campo de lentejas. Ponte de pie un momento, por favor. Déjame decirte, ser padre no es fácil y ustedes lo saben. Y esta labor de padre va a ser efectiva solo si Dios interviene en nuestras vidas. Si Dios está con nosotros, podemos hacer una labor efectiva. Yo no sé cuántos padres están de acuerdo conmigo hoy que sin Dios esto es difícil. Es difícil de por sí, imagínate sin Dios. Imagínate sin Dios. Así que yo soy de los que creo que con Dios yo puedo defender mi campo de lentejas. Él me dará gracia, sabiduría, herramientas, poder, capacidad. Y yo haré de mi campo de lentejas un legado para mi familia. Van a saber en la comunidad que me paré en mi campo de lentejas y lo defendí. Como Job, que oraba por sus hijos. La Biblia dice: todos los días Job oraba por sus hijos, por si acaso se habían desviado, por si acaso. Necesitamos padres que intercedan por sus hijos, que clamen a Dios como hombres. Los verdaderos hombres claman a Dios y lloran por sus hijos y lloran por su familia, interceden a Dios. Claro, la salvación es individual, los hijos tienen que decidir, pero nosotros los padres podemos influenciar a través de nuestra intercesión. Señor, tú vas a salvar los míos y vas a quitar las manos del enemigo de encima de mis hijos. ¿Y cuántas veces nosotros tuvimos que hacer eso con los nuestros? Porque ellos crecieron en pastorados diferentes y la presión era mucha. Y ellos son normales, jóvenes normales. Y ellos tuvieron sus luchas también en la escuela, etcétera. Y nosotros los observábamos. Lo que ellos no sabían era que pasábamos noches orando por ellos, derramando lágrimas, forjando el futuro en la presencia de Dios, de ellos. Ellos no saben eso, pero no tenían que saberlo. Teníamos que nosotros desarrollar esa responsabilidad. En el campo de lentejas es que se lucha, es que se vence en el campo de lentejas. Aunque no haya un gran tesoro allí, el tesoro Dios te lo va a revelar cuando te dé la victoria. La Biblia dice que Dios le dio una gran victoria a Sama ese día. Y ese hombre se fue feliz porque no se llevaron las lentejas.
y tuvieron lentejas para sopa por mucho tiempo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, padres. Solamente dedicación, humillarte. Tú tienes capacidades, Dios te ha dado capacidades de entradas financieras, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos que reconocer que sin Dios no vamos a ser padres efectivos, no vamos a vencer. Así que yo te desafío y te reto, papá, a que tú tomes tu lugar en el campo de lentejas. Tome tu lugar en el campo de lentejas. Si hubiera algún padre aquí que no le ha dado su vida a Cristo, lo primero que tienes que hacer para defender tu campo de lentejas es darle tu vida a Cristo, es rendirte a Él. Pero no confíe en tu sabiduría, no confiemos en nuestras capacidades. Vamos a decir: Dios, contigo yo voy a vencer, yo voy a dejar un legado y voy a vivir el legado. Señor, yo te doy gracias esta noche. Con esta poca breve reflexión, que mis hermanos y hermanas entiendan que no es tarde, que nosotros podemos hacer una diferencia en la sociedad a través de nuestra propia familia, que va a ser duro, que va a ser difícil. Ser padre no es fácil, pero contigo vamos a tener la gracia y la victoria. Si nos humillamos como hombres ante tu presencia, vamos a tener la dicha de ver desarrollarse nuestra familia en el temor de Dios. Y nuestros hijos se van a levantar para ser hombres de bien, y nuestras hijas se van a levantar para ser mujeres de bien. Y nosotros luego vamos a echarnos para atrás para ver la obra tremenda que tú has hecho, porque estuvimos disponibles y nos atrevimos a hacerle frente al enemigo de la familia y a posarnos y a dominar el mismo centro del campo de lentejas. Háblale a cada papá aquí esta noche, Señor. Háblale también a cada mamá. Puede ser que haya mujeres que estén criando a sus familias solas. Ellas también están en el campo de lentejas y necesitan la gracia y el poder y la sabiduría tuya para vencer en esta hora y proteger y defender a su familia. Te damos gracias que nos motive esto a tomar posturas. Sama tomó posturas, no le importó su seguridad propia, y esa actitud de Sama le dio una gran victoria. Señor, hazlo con nosotros en el 2015, hazlo con nosotros, que seamos una generación de padres atrevidos en lo espiritual para lograr otras metas con nuestras familias. Te damos la gloria y te damos la honra a ti esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.